Bienvenido al primer acto de la Comisión de los 40 aniversarios de los Ayuntamientos Democráticos. En primer lugar, señor alcalde, señores concejales y concejalas, estamos aquí presentes los actuales, y también concejales y concejalas antiguos, tanto los que van a tomar parte de la mesa redonda como los que estáis entre el público, y también al público, amigos y amigas todos. Dice que la primavera de 1979 corrían tiempos de libertad, pero también eran tiempos de zozobras e inquietudes ante una coyuntura difícil en un proceso histórico en el que el pueblo español asumía como necesario, con respeto y compromiso, con un compromiso importante ante un futuro que había que construir entre todos. Se comenzó la Gran Casa Común con los cimientos de la Constitución, una nueva forma y norma política distinta a la anterior, que permitió continuar con el resto de las reformas en otros niveles del Estado, y así hasta alcanzar la cota final de esa gran casa que eran las instituciones municipales, con la celebración el 3 de abril de 1979 de las primeras elecciones municipales en todo el territorio nacional. Entre los días 18 y 22 de abril tuvieron lugar la formación de ayuntamientos y elección de alcalde. Chiclana, con 36.419 habitantes, según el censo de 1978, le correspondía elegir 29 concejales. El 19 de abril, a las 11 de la mañana, se inició la sesión extraordinaria de la constitución del nuevo ayuntamiento, siendo elegido alcalde constitucional don Agustín Herrero Muñoz, cuyo partido, una agrupación de independientes, fue la fuerza política más votada. Comenzaba en nuestra ciudad una nueva etapa municipal bajo el amparo de la recién estrenada Constitución. Comenzaba un periodo político y social ilusionante, distinto al anterior, un proceso que llega hasta nuestros días. Pues bien, para conmemorar este trascendental hecho, desde el pasado mes de noviembre, un grupo de exconcejales y exconcejalas de diferentes formaciones políticas, pero que solo nos representamos a nosotros mismos, una vez abandonado ya lo que es la arena política activa, nos hemos constituido en comisión. De esta forma, y bajo el auspicio del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, queremos rememorar esos 40 años de andadura democrática con la perspectiva que nos da un tiempo, un hecho que es hoy una historia. Somos, por tanto, un grupo de hombres y mujeres que, de alguna manera también, siendo testigos y a la vez protagonistas, queremos ofrecer al pueblo de Chiclana, a la ciudadanía, una visión panorámica de lo que han sido estos 40 años de esa andadura democrática en la institución más cercana a los ciudadanos, a la ciudadanía, que es la Administración municipal. Hemos sido y somos testigos del afán de nuestros municipios en la transformación de esta ciudad y también de otros hechos y acontecimientos que enaltecen y que la han convertido lo que es hoy actualmente en una ciudad en busca de progreso, de bienestar común para sus habitantes. Pues bien, con todo ello lo que queremos es desarrollar un número de actos culturales que a lo largo del año queremos hacer sin intervenir e interferir en las distintas campañas electorales que se aproximan. La campaña electoral de las elecciones de abril, del 28 de abril de este año, y la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo. En este primer acto, hoy es la primera mesa redonda de las 3 que queremos programar y organizar aquí en este mismo lugar, que a lo largo de estos años, de estos meses, vamos a participar. Y vamos a participar, pues, una representación de esos concejales y concejalas que vamos a dar, o ellos hoy lo van a dar, lo que es su visión de lo que fueron aquellos años en el ayuntamiento, en la corporación municipal. Por lo tanto, la primera mesa redonda va a comenzar, en primer lugar, también con algo excepcional, que es con don Antonio Ortiz Espinosa, que fue secretario general del Ayuntamiento y de que también tiene mucho que ver con ese inicio, ¿no?, ese proceso de esa andadura democrática. Pues bien, simplemente para finalizar, recordar que el próximo acto es el día 29 en el Salón de Pleno, donde vamos a homenajear a toda la corporación, primera corporación, de los que están vivos, desgraciadamente algunos ya han fallecido, y será a las 11:30 en el Salón de Pleno. Estáis todos invitados, evidentemente, al margen de la que la comisión estemos junto a esas personas que serán homenajeados, y también don Antonio Ortiz. Yo, sin más, pues doy la palabra al moderador de esta mesa,
que es Juan Antonio Moreno Rodríguez, que va a moderar aquí a los compañeros sin intervenir directamente. Simplemente serán los de la primera, segunda, tercera y alguno incluso también estuvo en la cuarta legislatura. Muchas gracias. Como no puede ser de otro modo, a los partícipes de todos ellos han sido ediles del Ayuntamiento de Chiclana en ese periodo corporativo, en esos periodos corporativos que refiere José Luis, desde 1979 a incluso alguno más. Casi por orden de antigüedad, comenzaré por Andrés Sánchez, que fue concejal por la agrupación independiente, a Juan Francisco Díaz Ruiz Macía, que lo fue por la agrupación independiente. Perdón, Andrés, tú ibas como independiente, pero en el Partido Comunista. Efectivamente. Con Pedro Quiñones Grimaldi, que lo fue por el Partido Socialista Obrero Español, por José Pané Muñoz, que lo fue por el Centro Democrático Social, por Andrés Butrón Castaño, que lo fue por AP y por el PP, por José Ramírez Labrador, que lo fue por el Partido Andalucista, por Mercedes González Moreno, por el Frente Democrático de Izquierda, y por José Orrequia Cruz, que lo fue por Izquierda Unida. Contamos con la presencia de don Antonio Ortiz Espinosa, que fue secretario del Ayuntamiento en ese periodo y en algunos más. Probablemente, como ha señalado José Luis, deberíamos empezar por ti, por Antonio, que tú nos ilustraras un poco en esencia de cómo era el Ayuntamiento en esos primeros años de democracia y en esos primeros periodos corporativos. Bien, ¿se me oye? Bien, el primer ayuntamiento democrático vino después de haberlo esperado bastante tiempo, porque desde la muerte del dictador fue una etapa, como todo el mundo sabe, primero fueron las leyes de transición, la ley de cambio de todo, hasta que no, y todo el mundo esperaba que se cerraba aquello con las elecciones municipales, porque es las que más deseaba el pueblo, que estaba más cerca del poder. Pero las elecciones municipales, por todos estos avatares, que se aprobó la Constitución, eso, pues llegaron tarde, llegaron 4 años después de morirse el dictador. Total, y la corporación que existía, restos del franquismo, digo restos porque algunos no iban y otros pues no estaban motivados, no tenían ganas de trabajar, y aquello era un caos. Total, que llegan las elecciones del llegan las elecciones del año 79, previamente hubo una ley de elecciones locales en el 78, y salió una corporación que fue bastante variopinta, porque resulta que había, como todos los representantes de aquí, había un partido independiente, no era un partido, era una agrupación independiente, el PSOE, digo, lo voy diciendo por orden de número, el PSOE, UCD, la Corporación de Izquierda, y yo creo que y el PC. Bueno, total, se procede a la elección del alcalde y no, en la primera votación pues no hubo mayoría, debido a que no hubo mayoría. No voy a decir por qué. No quiero decir por qué. Total, que le toca la alcaldía a la lista más votada, que era la de Agustín Herrero, que eran independientes. Entonces el problema en constituir este ayuntamiento era el siguiente, a mi juicio, que tenía mayoría una agrupación de independientes que no tenían programa ni tampoco ideología. Y claro, ¿cómo se gobernaba un ayuntamiento sin un programa de gobierno y sin un... Menos mal que quizá el alcalde, pues sabiendo lo que pasaba, pues repartió delegaciones como le pareció, pero siempre dándole
le dio a los más capacitados las responsabilidades de más, con más contenido. Y así pues se pudo gobernar el ayuntamiento, que aparte de eso el equipo de gobierno entonces no era de un solo partido, la primera corporación era proporcional y estaban representados todos los grupos en la comisión de gobierno, entonces era comisión permanente. Bueno, pues tanto así que cada concejal que tenía una delegación pues trabajaba y tenía su idea y no salieron las cosas tan mal. Eso sí, se desaprovechó mucho tiempo, aunque también se hicieron cosas. Me acuerdo que una de las cosas más importantes a mi juicio que se hizo fue comprar la longuera, que tenía el ayuntamiento el dinero en metálico. Y el alcalde no quería, pues lo compramos. Se terminó el cauzamiento del río, se terminó la depuradora, se hizo la estación elevadora, total, pero se podía haber hecho más. Y aquellas cosas que más relumbraban, pues las hacían los tenientes de alcalde o los delegados que tenían esa responsabilidad. Algunos lo supieron aprovechar bastante bien, porque las siguientes elecciones barrió el PSOE, barrió con 18 concejales. Y bueno, yo la verdad es que tengo buenos recuerdos de aquella corporación, porque dentro de lo que cabe pues se convivía en el ayuntamiento, no había grandes peleas ni discusiones gordas como se ven ahora, y bueno, y pasó bien. Yo es lo que tengo que decir, y si alguna cosa les interesa preguntarme, me lo decís. Pues muchas gracias, Antonio. En la comisión habíamos propuesto como primer punto de debate en esa mesa redonda, lo habíamos comentado, que la primera cuestión caía por su propio peso, como era lógico. Lo que se trataba era de saber cuál era vuestra opinión, cuál era vuestro parecer en ese contexto histórico en el que nos movíamos. Es decir, básicamente, qué significaba para vosotros ser concejales de vuestro pueblo en esos primeros años de democracia y en esas primeras corporaciones locales. Si os parece, como tenemos el tiempo que tenemos, nos lo vamos repartiendo proporcionalmente como hermanos y empezamos, como no puede ser de otra manera, por la señora y, si le parece, continuamos por Andrés y ya os vais vosotros organizando, que yo os vigilo. Bueno, buenas noches, y tengo que decir que no sabía que iba a estar aquí arriba, así que improvisaré. Para mí, tengo que decir que, bueno, los que ya sabéis, porque además cuando me dieron la concejalía emérita hace poco tiempo, pues también relaté un poco cuál fue mi experiencia en este ayuntamiento. Para mí fue una experiencia difícil, complicada y, desde luego, bonita. Complicada y difícil porque yo salí sola por el Frente Democrático de Izquierda, que era una coalición. Yo iba de independiente por el Partido del Trabajo de Andalucía y la ORT. Complicada porque en el momento en que las elecciones se terminan, pues estos partidos pequeños ya desaparecen prácticamente. Yo me encontré en el ayuntamiento sin nadie que me dijera por dónde tenía que tirar. Como ha dicho Antonio, la suerte es que el alcalde sí tuvo un acierto en nombrar a la gente más preparada, fuese del partido que fuese, en esos puestos que tenían más responsabilidad. A mí, que salí sola por ese partido, por esa coalición, pues yo estaba encargada de cultura y deporte, naturalmente con presupuestos antiguos y además ínfimos, dedicados exclusivamente a las procesiones, al fútbol y a la feria, creo. Era más o menos una cantidad ridícula y encima dedicada solamente a esas 3 partidas. Naturalmente yo no estaba representada en la comisión permanente, que se llamaba entonces, con lo cual tenía que utilizar al PC, que era lo más próximo que tenía a mi lado, y para presentar cualquier proposición. Otra cuestión es que yo trabajaba al mismo tiempo, no estaba liberada,
y ni con posibilidades de liberarme, porque vuelvo a repetir, los partidos pequeños desaparecieron, sí que se quedaron dirigiendo a aquellos ayuntamientos donde habían sacado una mayoría y tenían alcalde, que sí fue como en el caso de Puerto Real, ¿no? Pero en mi caso no, con lo cual yo tenía clase muchas veces por la mañana, no me enteraba de lo que pasaba en el ayuntamiento, tenía que preguntar y las condiciones eran muy, muy difíciles. Tengo que decir que me lo pasé bien, en el sentido de que había un compañerismo bastante fuerte. Yo tengo que agradecerle muchísimo a Antonio, secretario, porque yo cualquier problema que tenía se lo consultaba directamente a él. Y el alcalde, que me trataba como si fuese su hija, porque imaginaos, tan joven en aquella época y la única mujer en el ayuntamiento, pues era allí como la muñequita que se paseaba por ese, exactamente, yo era la niña. La verdad es que viendo el panorama, lo único que yo como mentalidad de profesora que tenía, decía yo, bueno, pues yo tengo que hacer algunas de las cuestiones que tenía en mi programa. Y ya directamente lo consultaba muchas veces, pues directamente con el alcalde y con el secretario. Y así pues pude hacer lo poco que me dio tiempo. Cuando yo ya hice un balance de si me compensaba o no me compensaba, por aquello de que, vuelvo a repetir, yo tenía clase mañana, tarde y noche muchas veces, y encima tenía que ir al ayuntamiento. Entonces tenía dos opciones, o seguir. Yo tengo tanto sentido de la responsabilidad que cuando veo que no puedo hacer todo lo que quiero, pues entonces me crea mala conciencia. Y de ahí pues tomé la decisión de que naturalmente iba a dejar el puesto. Y es verdad que me podía haber pasado al PC, que era lo más cercano a mi ideología, pero yo me había presentado por el Frente Democrático de Izquierda y naturalmente pensé que lo más honrado era dejárselo al siguiente, ¿eh? Y entonces pues así lo hice. Luego, naturalmente, el dinero que pagaron con efectos retroactivos pues lo di para el partido, porque mucha gente habían sacado con su dinero una hipoteca y evidentemente no los iba a dejar tirados. Y esa ha sido toda mi historia. Quiero decir que muy bien, porque en aquella época todo el mundo, fuese del partido que fuese, pues se llevaba en ese caso bien. Y vuelvo a repetir lo que ha dicho Antonio, que es que los puestos más importantes pues lo tenían tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista como la UCD. Y en ese sentido, pues quiere decir que forzosamente estábamos obligados a reunirnos unos y otros, y entonces la experiencia fue muy positiva para mí. Pues si te parece, Andrés, por aquello de la edad. Buenas noches. En primer lugar, la sorpresa mía cuando tomamos contacto con el ayuntamiento fue muy grande, porque el primer día que se tomó posesión, pues el señor alcalde se acercó inmediatamente a verme para darme la sorpresa de darme la delegación de obras. Claro, él que tenía su grupo y que viene expresamente a verme para decirme que me tengo que quedar con la delegación de obra, pues fue una sorpresa bastante grande. Pero vamos, no obstante, pues la tuve que aceptar por las presiones del partido y todo esto, ya no tuve más remedio que aceptarla, y tiramos para adelante y empezamos a funcionar. Claro, la delegación de obra, pues lógicamente, eso era horrible de trabajo por las visitas del contacto de los ciudadanos y los problemas que tenían los ciudadanos. Todos los problemas que si necesitaban la célula de habitabilidad para la luz, a la delegación de obra. Que si todos los problemas que había, claro, pues realmente fue muy duro, pero vamos, no obstante, seguimos adelante y se fue funcionando lo más aceptable posible.
Después las comisiones, como resulta que no había mayoría, pues todas las comisiones eran maratonianas, o sea que había veces que nos metíamos en una reunión y en una comisión y estábamos, yo qué sé, o sea, una comisión de 4 horas, o sea, una exageración, vamos, era. Pero vamos, fue trabajar muchísimo, muchísimo, pero ese contacto que tuve directamente con el pueblo, pues fue muy importante, porque como además era con la ilusión que íbamos, porque ninguno éramos políticos de profesión, sino lo único que teníamos era una devoción, y ¿qué pasó? Pues que todos luchamos de la mejor forma posible, o sea y realmente así fue como empezamos a tomar contacto. Ya después, poco a poco, como también nos encontramos con el problema de que entramos en el ayuntamiento sin saber cómo funcionaba el ayuntamiento. O sea, gracias concretamente a 2 señores que fueron muy importantes, unos puntales para todos nosotros, que fue Antonio Ortiz, que está aquí presente, y José María Prieto, que es donde nos apoyábamos para poder funcionar, para que nos orientáramos lo que teníamos que hacer. Después también otro problema grave fue que, como fue el comienzo de la democracia, pues entonces nos encontramos con el problema del gobierno civil, que los acuerdos que tomábamos, gobierno civil lo tumbaba o intentaba tumbarlo. Y entonces fue un enfrentamiento también, que incluso tuvimos que más de uno tuvimos que ir a los juzgados, a prestar declaraciones por manifestaciones que se hacían y acuerdos que se tomaban. O sea que por eso, pero vamos, realmente fue agradable el tomar contacto con el pueblo y la obligación que teníamos de no defraudar al pueblo. Esa fue la misión. Pues muchísimas gracias, Andrés. Pedro, si te parece. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero referirme a lo que todos estamos refiriéndonos y creo que es lógico y de justicia que así fuera. Me refiero al funcionariado. Funcionariado de la Diputación aquí representado por don Antonio Ortiz fue en el primer mandato, sobre todo, después, por supuesto que sí, pero en el primero fue clave. Y digo que fue clave porque yo, que inmediatamente me fui a la Diputación, allí tuve oportunidad de conectar y de hablar y conocer los problemas de los 40 y tantos pueblos de la provincia de Cádiz entonces. Y no en todos los ayuntamientos habían tenido la suerte que teníamos nosotros en Chiclana. Me refiero a la suerte, en primer lugar, de encontrar funcionarios y encontrar un secretario preparados y demócratas. Recalco lo segundo, demócratas, porque los problemas que muchos pueblos habían tenido con ese tema eran muy gordos. Aquí ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. En cuanto a los concejales, a nosotros, recuerdo que la gente decía, los chavales que se presentan para el ayuntamiento son muy jóvenes, pero están apreparados. Están apreparados. Y realmente éramos analfabetos políticos, yo lo he dicho delante de los compañeros en más de una ocasión, y los que estaban apreparados eran los que ya conocían el ayuntamiento, el quehacer real y legal del ayuntamiento. Habíamos pasado de una dictadura y muchos habíamos estado haciendo pintadas, corriendo delante de la policía, claro, y metiéndonos en los follones que había que meterse para mover la cosa. Y ahora se acaba la dictadura, surge la democracia y la gente dice, bueno, venga, ahora esto que queríais tenéis que sacarlo adelante vosotros. Vosotros sois los administradores. Y fue una grandísima oportunidad y un grandísimo compromiso el pasar de la clandestinidad a los sillones de concejales y la responsabilidad del ayuntamiento. Pero claro, era con tanta ilusión
por tener por lo que habíamos luchado tanto, y saber que lo que había que hacer, como estaba comentando antes Andrés, era tanto, lo que había que hacer era tanto, porque el ayuntamiento que estaba anteriormente es que no podía hacer mucho, aunque quisiera. Lo de quisiera ya eso cada uno lo entenderá, pero lo que pudiera, porque los presupuestos eran, la verdad, muy cortos, muy cortos. Eso fue cambiando poco a poco. Pero el entusiasmo era grandísimo, lo que había que hacer era grandísimo. Sepan ustedes que el recuento que hizo mi grupo al llegar al ayuntamiento es que había que arreglar en Chiclana, había que urbanizar en Chiclana 170 calles, 170 calles. Y amén del problema del río, del problema de las inundaciones tan grande, y no hablemos nada de los equipamientos generales, culturales, de los ciudadanos y eso, porque eso fue una cosa que se vino dando y dependían también no solo de la administración local, sino de otras administraciones, para ir consiguiendo año tras año, mandato tras mandato, cambiar la realidad de los pueblos y en concreto del nuestro, hasta encontrarnos donde estamos hoy. Yo, el trabajo que se hizo, la ilusión que se puso y la concordia que hubo, porque eso yo creo que todos coincidimos en eso, es decir, antes que nada éramos personas comprometidas, que ahí está el mérito ya, el plus que teníamos todos y que normalmente tiene todo el que se compromete en la cosa pública. Ese plus lo teníamos todos, y el ser de Chiclana y luchar por los intereses de nuestro pueblo estaba por encima en todos, por encima de cualquier otra actitud que nos llevaba a enfrentarnos, eso por supuesto, y que enfrentamiento hubo montones, pero si éramos amigos, como decía el otro día Nanín, si éramos amigos antes de llegar al ayuntamiento, lo seguimos siendo estando en el ayuntamiento y lo seguimos siendo después de estar en el ayuntamiento. Yo siempre digo, y lo repito ahora, que ojalá pudieran pasar por el ayuntamiento, por la administración, no digo el doble, sino el triple, el cuádruple cantidad de ciudadanos, porque es la escuela que hace ver a todo el mundo lo que es la cosa pública, lo que es la administración y lo que es ponerse con el modo, como se dice ahora, con el chip de defender el interés general, no el tuyo particular. Y entonces estar varios años o muchos años, como fue mi caso, defendiendo siempre y asumiendo el papel de que tú estás defendiendo la cosa pública y el interés general y no el interés particular, da una visión de ciudadanía que ojalá muchísima más gente pasaran por el ser concejal o cualquier otra responsabilidad pública. Y si además de eso le hubiera tocado o le tocara la transición como nos tocó a nosotros, pues bueno, ya eso es miel sobre hojuelas. Yo estoy contentísimo de lo que hicimos y de lo que se ha hecho en todo este tiempo. Y conservo y aumento la amistad cuando puedo y lo que puedo con mis compañeros de aquel momento y de otras corporaciones a continuación. Pues muchísimas gracias, Pedro. Juan Francisco. Bueno, pues buenas noches también. Yo recuerdo de aquel tiempo, pues todo lo que estáis diciendo fueron tiempos difíciles. Es cierto que la corporación llegábamos desde cero, había gente más preparada que otra gente, bastante, pero bueno, lo que están diciendo, el alcalde fue en ese caso muy prudente y lo repartió muy bien, pero claro, yo pienso que todas las concejalías o todas las delegaciones tuvieron en aquel momento, igual que siempre, su papel, ¿no?, importante. Yo recuerdo en aquella época que no sé si el presupuesto eran 360 y tanto, 370 millones de pesetas, ¿no? 365 millones de pesetas, 2,2 millones de euros más o menos. Creo que este año se ha aprobado 96,2, o sea, que eso es una
alegría para el pueblo, pero claro, con aquella cantidad de dinero que llegamos nosotros, cuando se cogió, por ejemplo, la delegación de alumbrado, pues te voy a decir un 80 y tantos % de las calles de Chiclana estaban a 125 voltios. Hubo que ponerla a 220, claro, eso se llevó una cantidad de dinero, una cantidad de tiempo, y era una delegación pequeña, la delegación de fiesta, como decía. También pues se llevaba un dinero para ir superándonos poquito a poco, pero que había muy poco dinero. Lo que sí se hizo fue con mucha ilusión. Recuerdo que uno de los logros que primero hicimos y que nos gustó a toda la corporación fue quitar la curva de la muerte, aquella curva donde se mataron tantísimos chiclaneros. Pues aquello fue un logro para todos y todos trabajábamos, unos más, otros menos, y por supuesto las grandes delegaciones estaban muy preparados y se llevó muy bien con muy poco dinero. Y eso es lo que yo recuerdo, y sobre todo también lo que hemos dicho, el compañerismo, lo bien que nos llevábamos. Había gente, bueno, había personas que no estaban, eran casi prácticamente analfabetas en aquella primera corporación y se le tuvieron que ayudar mucho. Recuerdo que la basura se recogía aquí en Chiclana con camiones que iban los hombres echando las bolsas dentro de un camión, que después llegaba al vacío y lo vaciaba. Se compraron los 2 primeros camiones de basura, directamente, o sea, ahí no había nada. Pues todo aquello fue tener que superarlo, o sea, que ahora llegamos a lo que vemos nosotros, pero hemos tenido que pasar por todo aquello. Yo me vanaglorio ahora mismo de ver, pues, yo qué sé, los pisos del campo de fútbol, lo que se ha hecho, el obrón que se ha hecho allí, pero claro, si no llegamos a poner la luz a 220 todavía no hubiésemos podido tener aquello, o sea, todo ha sido un continuo, ¿no? Y lo que sí digo, por supuesto, es que me siento orgullosísimo de haber pasado por la corporación y haber podido servir dentro de mis posibilidades al pueblo de Chiclana, Pues muchísimas gracias, Juan Francisco. Andrés. Buenas noches a todos los presentes. Pues bueno, yo que voy a contar a un chaval con 34 años, enfermero de rayos X, los que me conocieron en el ambulatorio de Chiclana, entonces Jesús Nazareno, hoy centro de salud del lugar, con 34 años y que no tenía ni idea de la política, más que la que me enseñaron en el Colegio Salesiano de Campano, aquellos libros de formación del espíritu nacional que entonces se daba. Había que, en fin, ha evolucionado mucho y tuve unos buenos consejeros, unos buenos maestros, y lo tengo que decir aquí porque lo digo en cada sitio, en la calle, y creo que es el foro adecuado para que conozca también Chiclana quiénes fueron mis maestros políticos, ya que tú eras un enfermero, luego ya, lógicamente, hice oposición a tabacalera y me fui a la industria tabaquera en el año 1984 a Cádiz, y allí he estado 30 años hasta que me han jubilado en un expediente de regulación forzoso con 53 años. Lo cual me provocó una hemorragia subarachnoidea, 16 días ingresado en el hospital, fruto de la tensión de la negociación con la empresa, y para colmo no teníamos la empresa, la Junta de Andalucía, en esos eres que están por ahí todavía pendientes en los juzgados. Bien, pues dicho esto como anécdota, para que ustedes lo sepan, un chico con 34 años sin experiencia de enfermero, ¿qué hace en política? Pues gracias a 4 personas, que las voy a citar aquí. 2 como consejeros personales durante toda mi etapa y 2 profesionales como la Copa Un Pino, hoy uno de ellos, don José María Prieto Morales, en paz descanse, un gran profesional que para todas las corporaciones creo que fue un puntal, y el otro puntal fue don Antonio Ortiz Pinoza, mi maestro, en la Hacienda Municipal, en la Administración Local. Mucho aprendí. Tanto que me decía, eres el único concejal que se lleva aquí estudiando todos los expedientes y te los lee todos. No he visto eso ninguno, el Antonio. Pero bueno, aprendimos mucho. Fue una etapa alucinante y termino en esta posición de la pregunta porque Chiclana colaboramos todos. Colaboramos el equipo de gobierno encabezado por el alcalde y los concejales, compañeros del Partido Socialista, pero luego es curioso. Teníamos el debate político, yo aprendiendo, y luego nos íbamos al Bar de Adolfo, en la esquina de Retortillo, y nos tomamos, si era al mediodía el pleno, por la mañana, pues nos tomamos una cervecita, una copita, y si era por la tarde, pues nos tomamos un café en el Bar de Adolfo. Muchos compañeros, amigos de la corporación de otros partidos y de la oposición, no puedo recordar a mi gran amigo Orrequia Cruz, los 2 sentados, donde él iniciaba el debate y luego a continuación yo, y podríamos decir que los asuntos plenarios se aprueban el 90% por la corporación.
Eso de oposición y tal, yo personalmente siempre he dicho, cuando estaba en el partido, que lo dejé hace 28 años, que no me gusta el sistema democrático, tiene un fallo, porque todos tienen que tener responsabilidad de gobierno, los 25 concejales, porque si no se convierte en lo que estamos ahora, y antes ha dicho quien me ha precedido, una pelea. La primera corporación me encanta porque no hubo pelea, al no haber mayoría, pero cuando ya hay mayoría ya hay pelea. Por tanto, el consenso, el debate, y si queremos profundizar en democracia, tenemos que cambiar un poco la Constitución española y las leyes que lo desarrollan, sobre todo en este punto. Es decir, si queremos una democracia real, participativa, que también la ciudadanía tiene el derecho a participar por la Constitución en el artículo 105b, es decir, si queremos eso, tenemos que propiciar la participación ciudadana y el debate buscando consenso. A mí me encantó que José María tuviese ese letrero, diálogo, consenso con la ciudadanía, pero se quedó en el cartel. A mí me encanta, lo vuelvo a repetir, que la democracia tenemos que hacerla todos, no la puede hacer ni un equipo de gobierno ni una oposición, es todo, junto con los ciudadanos, porque a ellos obedecemos, porque ellos nos pagan, al que manda y al que está en la oposición, todos cobramos, todos cobramos de los presupuestos. ¿Y quiénes fueron los cuatro? Pues gran puntal, y aquí hay testigos que nos veían reunidos. Nos quedan dos de los maestros y vamos dando el turno de palabra porque la primera intervención nos 30 segundos. Y termino con los cuatro consejeros. Ya he dicho dos, José María Prieto y esto. Y he dejado los otros dos, porque los otros dos eran del Partido Alianza Popular, donde estuve 2 años, y en el Congreso del PP, se comentaba San Antonio, luego se llamó Partido Popular, otros dos. En Alianza Popular, mis consejeros eran don Pedro Román Guerrero y don Pedro Román Padre. Le debo mucho, 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 y tenía que decirlo. Pues muchísimas gracias. Pepe.